Podemos comenzar entonces con una pequeña oración poniéndonos en presencia de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, estamos reunidos en tu nombre. Te pedimos la gracia de tu Espíritu Santo que nos permita comprender y valorar más profundamente el sacramento de la confesión. Te damos gracias siempre por tu misericordia y te pedimos la gracia de crecer siempre en tu amistad para poder dar fruto abundante según tu voluntad. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Nuestra Señora del Rosario, ruega por nosotros. Nuestro Padre Santo Domingo, San Martín de Porres, ruega por nosotros. Hoy continuamos meditando sobre el tema de la penitencia, del perdón, de la conversión. El mes pasado habíamos reunido muchos de nosotros para un tema semejante y como quedaron temas pendientes, vamos a volver desde otra perspectiva. Los que no estuvieron no importa, los pueden escuchar también gracias a la tecnología de los novicios que está en YouTube, pero es independiente de la otra, pero sí el tema tiene relación porque nos va a permitir profundizar en algunos elementos más prácticos sobre cómo aprovechar la gracia del sacramento de la penitencia, de la confesión, de la reconciliación. Son distintos nombres para este sacramento tan necesario y tan parte de nuestra vida, de nuestra peregrinación como cristianos. La conversión, eso sí lo hablábamos el mes pasado, es una definición del cristiano. Ser cristiano es ser un convertido. Es decir, alguien que ha dejado atrás, intenta una y otra vez dejar atrás Egipto y caminar hacia la tierra prometida. Dejar atrás el pecado, todo lo que nos hace esclavos, lo que nos aleja de esa imagen y semejanza de Dios y encaminarnos hacia nuestra verdadera identidad, hacia nuestra plenitud, tal como Dios nos quiere, como Dios nos desea, como Dios nos ha creado. Es decir, a nuestro yo más auténtico, nuestra plenitud, que es nuestra santidad, nuestra felicidad. El sacramento de la penitencia es una ayuda enorme en ese camino. Entonces yo quisiera que pensáramos esta charla de hoy como una ayuda en ese camino, pensando que cada confesión es de alguna manera como una visita a un santuario, como una peregrinación. Y que pensáramos que cada vez que nos vamos a confesar, vamos realmente a un encuentro sagrado con el Señor. En el momento culminante del sacramento, el sacerdote dice unas palabras que seguramente ustedes recordarán, más o menos. Algunas veces el sacerdote las decimos medio rápido, medio en voz baja, pero son palabras que son esenciales al sacramento. Las voy a decir lentamente y vamos a meditar un poquito sobre ellas, ¿no? Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absolvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quisiera en esta charla, como en 3 tiempos, acercarnos a ese misterio que está encerrado en esta fórmula sacramental. Y acercarnos con conciencia de que cada vez que celebramos un sacramento, nos encontramos con la gracia de Dios. Es Cristo mismo quien actúa. Es todo el poder del Espíritu Santo que obra para nuestro bien en los distintos sacramentos. Y esto ocurre de una manera muy especial en los sacramentos que repetimos a lo largo de la vida, como la confesión y la Eucaristía, que son los sacramentos de nuestro caminar, de nuestra peregrinación. Empecemos con la primera parte. Cuando nos acercamos al sacramento de la confesión, como en todo sacramento, hacemos memoria. Hacemos memoria ante todo del amor de Dios. Y la fórmula lo dice bellísimamente. Dios Padre misericordioso que reconcilió al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo y derramó el Espíritu Santo para remisión de los pecados. Es decir que fíjense, lo más importante en el sacramento no es tanto lo que hayamos hecho nosotros, sino lo que ha hecho Dios. Es la Trinidad
Padre, Hijo y Espíritu Santo quien está implicada en este sacramento. Es siempre la iniciativa de Dios. Es siempre la prioridad de la gracia. Esto no tenemos que olvidarnos nunca. Y por eso cuando vamos a la confesión, vamos a un encuentro con Dios. Vamos a un encuentro con su amor. Y un amor que es misericordia. Un amor que es perdón. Un amor que se abaja, podemos decir, hasta donde nosotros estamos. Llega a nuestra pequeñez, a nuestra finitud, a nuestro pecado. Viene para eso. Para elevarnos, para hacernos entrar en comunión con Él. Entonces, acercarnos al sacramento implica siempre esa conciencia de la gracia inaudita, extraordinaria de Dios. Y por eso la respuesta no puede sino ser la gratitud, la acción de gracias. El reconocimiento de ese don inmerecido del amor de Dios. Y esto lo expresamos muchas veces cuando podemos, a lo mejor arrodillándonos para celebrar el sacramento o al menos para recibir la absolución. Es un signo de ese reconocimiento de la grandeza del amor de Dios. De que ante Dios nosotros somos simplemente depositarios, beneficiarios de una gracia inmerecida. Y por eso en el sacramento se encuentran, podemos decir, lo pequeño de nuestro amor, lo ingrato, particularmente en el sacramento de la confesión, nuestras miserias, las cosas que no nos gustan de nosotros mismos, se encuentran con un amor de Dios que nos quiere tal como somos. Y nosotros hacemos memoria en cada sacramento, en cada confesión, de ese amor misericordioso de Dios, de un amor que no lleva cuenta de los pecados, de un amor que una y otra vez se acerca a nosotros para lavarnos, para purificarnos, para perdonarnos. Ese amor es memoria. La fórmula de absolución lo dice de una manera brevísima. Envió a su Hijo y derramó el Espíritu Santo para reconciliar, para perdonar, para manifestar su amor. Pero en el sacramento esa memoria ocupa también mucho lugar, o debe ocupar un lugar importante. El ritual prevé que se pueda hacer una pequeña proclamación de la palabra de Dios en la confesión. Eso, lamentablemente, muchas veces no lo podemos hacer, sobre todo si hay una larga cola para confesarse. En la confesión, cuando uno toma más tiempo, cuando alguien se hace con un sacerdote, a lo mejor con más posibilidad de extensión, uno puede leer un versículo. Pero en la preparación del sacramento, yo los invito a que hagan una pequeña lectura. Cuando uno empieza a preparar la próxima confesión, o recordar algún versículo, recordar, hacer memoria de los beneficios de Dios para mí. La memoria es fundamental para la fe, porque nos recuerda las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Es solamente frente a esa memoria agradecida del amor de Dios que podemos pedir perdón. Pedimos perdón porque hemos quedado cortos en dar gracias, en responder a las iniciativas de Dios. Y por eso la memoria es fundamental, sabiendo que siempre Dios nos espera y que siempre estamos en camino hacia la próxima confesión. Eso también es muy bello, siempre, cada día. En el convento de Santo Domingo en Buenos Aires, algunos de ustedes han estado, en un primer altar a la izquierda está Santa María Magdalena, que es como modelo de haber recibido el amor de Dios y de haber respondido a ese amor y de haber sido perdonada. Y haber amado mucho porque fue perdonada con generosidad. A mí me gustaba siempre cuando pasaba por ese altar encomendarle la próxima confesión. Y como un signo de decir que estamos siempre en camino. La confesión no es algo extraordinario. Podemos decir que como somos seres, como, no sé, los enfermos, yo tomo todos los días mi pastillita para la presión, la confesión es parte, somos enfermos crónicos, podemos decir. Es decir, que todos necesitamos esa confesión, estamos siempre en camino para que la conversión tome fuerza y se interiorice en nosotros. Entonces, dicho de otra manera, la confesión no tiene que ser un drama, no tiene que ser un problema, no tiene que ser algo que nos complique la vida. Tiene que ser algo que, como cuando tomo mi pastillita todas las noches, sé que lo necesito para mi salud, para confrontar con mis debilidades, con mi inclinación una y otra vez
a quedarme corto en la respuesta de amor a Dios, sabiendo que Él siempre nos espera. Pero en esa memoria tenemos que hacer memoria también, porque decía la fórmula, para el perdón de los pecados. Hacemos memoria también de las veces que yo no he respondido a ese amor. Pero fíjense, siempre bajo la mirada de la gracia de Dios que nos precede. Y esa memoria nos confronta con lo que es más terrible en nuestra vida, que es el pecado. El pecado es terrible porque frustra nuestra vocación, nos impide ser aquello que estamos llamados a ser, nos desfigura, porque nos saca la imagen de Dios, nos quita la belleza con la que Dios nos ha creado. Eso es lo horrible del pecado, el pecado mortal. Por eso es importante en la confesión, ante todo, tener presente esa realidad. Las veces que desde mi bautismo, desde mi confesión anterior, he desfigurado esa imagen de Dios en mí. Obviamente tiene que haber sido una acción grave. Tengo yo que haber tenido intención de hacerlo. Y tengo que saber que es algo malo. Si no, no hay pecado mortal. En esa memoria es muy importante distinguir entonces la gravedad de los pecados. Dios quiera que no cometamos pecados mortales todos los días, ¿no es cierto? Pero a veces podemos tener la desgracia de cometerlo. Bueno, qué importante es distinguir. No cualquier cosa es un pecado mortal. Muchas veces cometemos pecados veniales por fragilidad, por debilidad, por distracción. Son también pecados, pero no tienen la misma gravedad. En esa memoria en la que nos preparamos para la confesión, es importante distinguir, saber, tomar conciencia cuando aquí, vamos a decir, me fui del camino, aquí desbarranqué, vamos a decir. Bueno, otros días a lo mejor diciendo, no, aquí bajé la velocidad, aquí me distraje, aquí tuve un pequeño sobresalto, pero no me salí del camino. Fíjense que es importante esa distinción, es importante. El pecado mortal introduce un desorden en nuestra vida y nos afecta en todos los sentidos. Y la confesión nos rehabilita. Y por eso la confesión es por voluntad del Señor, particularmente destinada al pecado grave. No quiere decir que no podamos pedir perdón también, y es una buena práctica, también por los pecados veniales, los pecados, como decir, cotidianos, los pecados de fragilidad. Vamos a ver por qué son importantes también integrar en la confesión. Pero ante todo, tenemos que hacer ese examen de conciencia, esa memoria, para descubrir las veces que yo me he apartado del camino de Dios, que no he sido responsable con la gracia que Dios me ha dado de su amistad y he quebrantado esa alianza. Y para eso hace falta un examen de conciencia, hace falta mirar mi interior, repasar mi vida. No hace falta 5 horas para eso. Hace falta, sí, una cierta práctica de lucidez con respecto a nosotros mismos. Que fíjense en esto, la vida cristiana, como en tantas cosas, nos humaniza. Un buen examen de conciencia nos hace más dignos de ser humanos, nos hace más lúcidos con respecto a nosotros mismos, más responsables. Y por eso es tan importante, ante todo, descubrir las veces que hemos quebrantado los mandamientos. Eso es lo fundamental. Los mandamientos, como decir, que son las huellas del camino. Yo salgo, cruzo raya amarilla, me voy para donde no tengo que ir. Es lo más grave. Pero atención, también en el camino de la fe, sobre todo cuando vamos caminando con más seriedad, gracias a Dios, más responsabilidad en la vida cristiana, podemos decir que no basta cumplir los mandamientos. Jesús nos lo enseña. Jesús primero nos enseña que el cumplimiento de los mandamientos no es simplemente hacer el mal, no hacer el mal. Y Él lo explica, sobre todo con respecto a algunos mandamientos. Escucharon que se dijo no matarás. Yo te digo, el que odia al prójimo es un homicida. Es decir, no es solamente las veces que hemos quebrantado los mandamientos con gravedad, sino también en este camino de crecimiento en la fe, tenemos también que examinar si hemos practicado las virtudes cristianas. Por eso puede ayudar el examen de conciencia a la luz de los mandamientos, pero alguna vez conviene también hacerlo repasando las virtudes que, es decir, las buenas prácticas, los buenos hábitos que un cristiano desarrolla siguiendo el ejemplo de Jesús.
y repasar las distintas virtudes y decir, bueno, cómo esas buenas prácticas están enraizándose en mí. ¿Soy una persona de fe, de esperanza y de caridad? ¿Soy prudente en mis decisiones? ¿Soy fuerte? ¿Soy magnánimo? ¿Soy paciente? ¿Soy humilde? ¿Soy generoso? No basta decir, no maté a nadie, no robé. Podemos decir que eso es el punto de partida. Pero el crecimiento en la fe, esa memoria que hacemos mientras nos preparamos a la confesión, es importante recordar. Recordar también la docilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. Una moral cristiana plena no es ante todo o no solamente no hacer el mal, es hacer el bien y ser fiel a todo lo que el Espíritu obra en nosotros. Y eso también implica una sensibilidad espiritual para descubrir cuántas veces yo puedo haber sido sordo al Espíritu Santo, no haber querido ver lo que el Señor me mostraba. Y es aquí entonces donde también es útil recordar, bueno, primero los deberes de Estado también. Yo tengo también deberes de Estado. Yo puedo no haber hecho nada malo, pero resulta que yo soy padre o madre de familia, o tengo un trabajo, tengo una responsabilidad en la iglesia, tengo una tarea en la sociedad. Bueno, es también un ámbito donde yo tengo que examinar mi corazón, a ver si he sido fiel a esos dones, a esa responsabilidad que Dios ha puesto en mí. Pero decía que también tenemos que incluir los pecados veniales, que no es obligatorio, no es obligatorio confesarlos todos tampoco, eso atención. ¿Por qué? Porque a veces podemos caer en la rutina, porque los pecados veniales generalmente cada uno tiene la propia debilidad y que caemos todo el tiempo. Entonces, a veces puede ayudar porque nos hace más humildes, nos recuerda a dónde tenemos que prestar más atención, pero a veces nos puede hacer caer en la rutina y nos parece que todas las veces nos confesamos de lo mismo. Entonces, en esto cabe como una prudencia para ver, alguna vez confesar, otra vez no, alguna vez insistir en alguno especialmente, otra vez dejarlo pasar y decir, bueno, ahora no voy a prestar tanto atención a esto y voy a poner mi esfuerzo en esta otra dimensión de mi vida cristiana. Pero ¿por qué es importante recordar también estas debilidades? Aunque no sean gravísimas, aunque no nos alejen y no nos corten la amistad con el Señor. Porque nos ayudan a formar la conciencia. Nos recuerdan que también, aunque sean cosas menores, pero son también importantes para crecer en la fe. Porque nos ayudan a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarnos curar por Cristo, a recibir la gracia del Espíritu Santo. Y cuando nos confesamos, aunque sea por pecados veniales, recordamos que estamos necesitados de la misericordia. Y cuando uno recuerda eso, bueno, después trata de ser un poquito más misericordioso también. Es decir, que también la práctica de la confesión de pecados no graves nos ayuda en el camino de la conversión. Y por otro lado, ¿qué es pecado grave? Eso me lo hacían una de las preguntas que me hacían llegar, ¿no? No siempre tenemos la misma conciencia de gravedad. Y tal vez algo que hace 5 años yo consideraba, ni me lo planteaba, resulta que ahora, después de un tiempo de crecimiento, de maduración, y lo tomo como con más grave. Y sí, puede ser, sin caer en escrúpulos, sin caer en excesiva delicadeza que puede no ser buena, pero es verdad que a medida que crecemos en la fe, tenemos más sensibilidad ante el mal. ¿Por qué? Porque tenemos más sensibilidad ante la gracia, porque somos más conscientes del don que Dios nos ha dado. Pero hay también factores subjetivos, nuestra historia personal, nuestra manera de ser. Lo que para alguna persona puede ser simplemente una distracción, para otro puede tener una gravedad mucho más grande. Y eso depende mucho de la historia personal. No podemos decir que hay un catálogo de pecado grave y de pecado venial que valga para todo el mundo. Hay determinadas situaciones que para alguna persona, por su formación, por su camino espiritual, puede ser una falta más grave, y para otra persona ni lo integra en la lista porque está todavía, podemos decir, luchando con cosas mucho más graves. También es importante en esa memoria, nos dice la buena práctica de la Iglesia, la integridad, es decir, recordar todos los pecados graves, no los veniales, los graves todos. También aquí me llegaba alguna pregunta de esto, ¿qué pasa si uno se olvida y se acuerda después?
obviamente no pasa nada. Si fue un olvido no culpable, no pasa nada. Pero no se trata de hacer un inventario, no se trata de hacer un listado como si estuviéramos, no sé, repasando cada escondrijo de mi vida. Se trata de manifestarnos ante el Señor como somos. Podemos decir como cuando vamos al médico. No podemos decir cada cosita que nos duele o que nos pasó durante el año que no fuimos al médico o los meses que no fuimos. Las cosas importantes. ¿Cuántas veces? Y no sé cuántas veces, pero yo puedo decir, me pasa a menudo. No le digo al médico, bueno, no sé, me sentí mal una vez. No, me sentí mal todas las noches desde hace 3 meses. No es lo mismo. Bueno, lo mismo en la confesión. No es que tenga que contar como si fuera una enumeración de inventario profesional, pero sí cualitativamente poder expresar qué es lo que yo he hecho y cómo lo puedo expresar. No es lo mismo algo que pasó una vez, que pasó muchísimas veces, varias veces. Bueno, por supuesto, si lo puedo detallar es mejor, pero no se trata tanto de una integridad material cuanto de expresar con confianza, con honestidad ante nosotros mismos cuál es nuestra situación, qué es lo que nos ha pasado, qué es lo que hemos hecho. Y desde este punto de vista recordar que Dios conoce nuestro corazón, así que no estamos manifestando a Dios lo que no conoce. Somos nosotros los que tenemos que conocernos y reconocer lo que somos. Y por eso es tan importante. Por eso es tan importante la verdad de nuestro corazón. A veces puede ayudar a notarlos, según las personas. A algunas personas les da mucha tranquilidad tener una listita. Para otros será una complicación inútil. Cada uno sabe. Pero algunos consejos prácticos. Primero y fundamental, los pecados de uno, no los del prójimo. Es decir, no voy a confesar lo que hizo mi marido, mi mujer, mi hijo, mi vecino. No, ¿qué hice yo? A veces lo que yo hago tiene que ver con lo que hacen los demás, pero yo me voy a confesar yo, no voy a confesar al prójimo. Eso puede ser a veces un buen consejo. No hace falta historia, detalles, pueden ser útiles en otro momento. Si yo tengo un sacerdote de confianza con el que puedo conversar cada tanto, bueno, yo le podré expresar por qué me cuesta ser paciente. Pero si yo voy a la confesión, basta que yo diga, no he sido paciente en mi familia. No tengo que hacer toda la historia o todos los detalles. Tampoco tan general que no diga nada en particular. A veces pasa, ¿no? Pasa a los sacerdotes. Padre, cometí contra todos los mandamientos salvo no matar. Digo, bueno, no basta. Hay que ir un poquito más en detalle. ¿Qué pasó? No basta decir, odié al prójimo o no amo al prójimo. Bueno, importa entrar en lo más preciso de cómo ese no amor, esa falta de caridad se encarna en mi vida. Porque si la confesión implica la curación, implica la verdad de mi vida, es importante que yo pueda precisar con detalle, con claridad, con verdad, qué es lo que me pasa. Las tentaciones no son pecado, tampoco una simple emoción o pasión. Me enojé muchísimo. ¿Pero qué pasó? A lo mejor tenías que enojarte muchísimo, porque lo que pasó era para enojarse. Por ejemplo, enojarse muchísimo no es necesariamente un pecado. Jesús se enojó muchas veces. El tema es que yo hice con ese enojo. Me enojé muchísimo, insulté a todo el mundo, dejé de hacer lo que tenía que hacer. Bueno, esa es otra cosa. Pero el pecado no era enojarse, necesariamente. Si yo me enojé por una tontera, sí, eso puede ser un pecado. Pero enojarse, por ejemplo, si, no sé, en nuestra familia a veces pasan cosas con nuestros vecinos. Si mi vecino, no sé, hace un lío terrible, yo no puedo enojar con mi vecino. Pero ¿qué hago después del enojo? Hablo, converso, planteo lo que tengo que plantear. Marido y mujer, padres e hijos, ¿cuántas situaciones? No es la emoción el pecado. La emoción puede ser hasta legítima y buena, porque a partir del enojo yo hablé. A partir del enojo puse los medios que hacía falta para superar esa dificultad con mi hijo, por ejemplo. Es importante a veces enojarse, no está mal. Ante el mal, la reacción es el enojo, como la tristeza. Yo puedo estar triste porque me pasó algo feo. Y sí, estoy triste. Estoy desanimado. Y sí, estoy desanimado. Pero ¿qué hice con ese desánimo? Me instalé en ese desánimo, me victimicé, me instalé allí, no quise pedir ayuda, no lo reconocí, me autocomplazco en ese dolor, o sé pedir ayuda, sé rezar. ¿Me explico? Entonces, distinguir cuando hacemos el examen de conciencia
que ni la tentación ni la simple pasión o emoción pueden ser pecado, aunque nos lleven a un pecado, porque a lo mejor yo estoy desanimado o estoy enojado y es un caldo de cultivo para cualquier otro pecado, pero en sí mismo no. Y otro buen consejo también, cuando hay algo que nos preocupa o nos avergüenza, decirlo rápido, no dar vueltas. Ya, esto pasó, ya está. Pero en esa memoria es fundamental el dolor por los pecados. Eso lo hablábamos el mes pasado. Es fundamental el sentir dolor por lo que ha pasado. Es como la contrición. Decimos que es el elemento fundamental de la conversión. Y es el fruto por excelencia de la misericordia de Dios. Esto casi da para otra charla, ¿no? Santo Tomás tiene un numerito una cuestión, se pregunta, ¿por qué el hombre cuando perdona tiene que perdonar a los enemigos, por ejemplo, sin que estén arrepentidos? Pero dice, pero Dios perdona al que está arrepentido. Y Santo Tomás va a decir, porque el arrepentimiento lo hace el mismo Dios. Dios nos perdona cuando estamos arrepentidos, sí, pero ese arrepentimiento es ya el fruto de que Dios nos perdona. Es decir, que el primer signo de que Dios está actuando en nuestro corazón es ese sentido del dolor por el pecado. Pero ese dolor no significa algo emocional. Yo a veces puedo estar arrepentido, pero no lo vivo con una emoción particular. Yo, por ejemplo, no sé, puedo ser goloso y pecar de gula regularmente. El dolor por el pecado no significa que yo odie, no sé, la comida. No, me sigue gustando la comida. Pero lo que yo odio, lo que me duele profundamente es ver abusado de eso bueno. ¿Se entiende la diferencia? El dolor por el pecado implica distinguir, decir, sí, acá hay algo que desordenado en mí. Y a mí me sigue gustando la comida, pero reconozco que crucé un umbral, hice más de lo que debía, me excedí. ¿Carlos tiene una pregunta? Bueno, están muy unidos. El dolor implica eso, el dolor implica el sentir con remordimiento que yo no hice el bien que tenía que hacer e hice el mal que no quería. Y que por lo tanto no lo quiero hacer más. Aunque sé que soy débil y que sin la ayuda de Dios a lo mejor lo voy a volver a hacer. Pero en lo que dependa de mí, quiero no hacerlo. Entonces ese dolor está unido al arrepentimiento. Es lamentar haberlo hecho. Es rechazar al pecado. Es porque ha ofendido a Dios, porque ha quebrantado la alianza, porque me ha hecho mal a mí. Recordar que siempre ofendemos, cuando ofendemos a Dios, ofendemos su imagen que somos nosotros. Es inseparable. Y por eso también en la confesión está prevista una fórmula de dolor, un acto de arrepentimiento. Entre nosotros el más común es el pésame, la oración. Pero el ritual trae otras muy bellas y que yo les recomiendo que las tengan a mano. Me gustaría hacer alguna hojita, lamentablemente hoy me acordé tarde, porque es también importante tener otras fórmulas para poder expresar, aunque es buena saber una de memoria, y en la catequesis es tan importante, ¿no?, enseñar a los niños rápidamente una fórmula para que toda la vida los acompañe. Pero hay fórmulas que son más expresivas y hay algunas que, tal vez por insistir en algún aspecto que es menos esencial o que a lo mejor para un niño, por ejemplo, como menos apropiada, a veces puede no ayudar. Eso es importante y recordar que el ritual prevé una fórmula brevísima que siempre podemos usar, y que es esa fórmula evangélica tan bella: Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y basta. Yo cuando al Padre les diga acto de contrición, pésame, ustedes pueden decir simplemente así: Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy un pecador. O alguna fórmula de los salmos. El ritual trae varias, acá después se las puedo leer, pero también me estoy demorando un poquito más y no quiero demorar más. Pero ¿qué pasa cuando este dolor es imperfecto, es muy débil? Cuando ese dolor no es tan puro como quisiera. Bueno, acá viene la segunda parte de la fórmula. Por el ministerio, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Decíamos la vez pasada que es el ministerio de la Iglesia, a través del sacramento, el que perfecciona nuestro arrepentimiento.
ese arrepentimiento, ese dolor que tantas veces en nosotros es un poquito flojo, un poquito impuro. No es todo con todo el amor y toda la grandeza del corazón que querríamos. Dios quiera que alguna vez lo sea, pero tantas veces como que queda un poquito a mitad de camino. Bueno, el ir al sacramento de la confesión y pedir la gracia del Señor fortalece ese propósito y lo hace perfecto, lo hace más pleno por la gracia del sacramento. Y es por eso que la Iglesia está implicada en este sacramento, ante todo por el ministerio del sacerdote, del obispo, que hace de medio para que Dios obre en el alma del penitente, por ese poder que transmitió a los apóstoles de perdonar, sabiendo que es siempre Cristo el que perdona, pero en la persona del sacerdote. Yo te absolvo de tus pecados. Como dice, esto es mi cuerpo, pero no es mi cuerpo ni yo el que perdono, sino Cristo, por el poder de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Dios es siempre la fuente de todo perdón y misericordia. Pero también cuando pecamos, dañamos nuestra relación con la Iglesia, porque nosotros somos miembros de Cristo, todos juntos. Mi pecado ofende a Dios y debilita el cuerpo de la Iglesia. Así como un alma que se eleva, decía alguna mística, eleva al mundo, también un cristiano que afloja, podemos decir que todos caemos, nos debilitamos todos. Y es por eso que también el ministerio de la Iglesia, a través del sacerdote, nos reconcilia y sana esa pertenencia eclesial. Una pertenencia eclesial que ya por el mismo hecho de arrodillarnos delante del sacerdote y acudir al sacramento, estamos confesando que somos parte de ese cuerpo santo y pecador y que queremos volvernos a la vida. Y por eso el sacramento tiene esa gracia eclesial tan importante, que nos recuerda que radicalmente, al no haber perdido la fe, aunque hayamos pecado, sin embargo, seguimos siendo parte de la Iglesia y queremos entonces devolvernos a la plenitud de la vida y reconocemos ese ministerio de la Iglesia, de los hermanos y particularmente del ministerio ordenado, para devolvernos la gracia por la fuerza del sacramento. Y entonces es este sacramento que hace de nuestra conversión imperfecta, la hace real, la hace perfecta, la hace digna de la gracia de Dios por la obra del sacramento. Y fíjense que esta misión del sacerdote, este ministerio, tiene un triple valor. Ante todo, decimos que el sacerdote tiene un ministerio como de juez. Esto es muy importante. Es una imagen tradicional, pero hay que comprenderla bien. Porque no es un juez que determina si alguien es culpable o inocente. Ese es un tribunal, como haría un tribunal civil. El juicio en la Biblia es el juicio de la misericordia. La justicia de Dios es la justicia que perdona. Entonces, lo que hace el sacerdote es discernir, el ministerio de la Iglesia es discernir si yo estoy abierto a ese perdón de Dios, si tengo las disposiciones para recibir esa gracia de la reconciliación. Y es por eso que necesita el sacerdote simplemente que expresemos nuestros pecados y nuestro propósito de enmienda, nuestro deseo de cambiar. No tiene que saber, como decíamos recién, nuestra historia, nuestros detalles que no vienen al caso. Simplemente expresar nuestro arrepentimiento, las faltas que nos duelen haber cometido, sin indagaciones innecesarias. Por eso que el sacerdote tenga esta dimensión de juez no significa que es una especie de investigador judicial que tiene que andar haciendo preguntas raras. Eso el Papa Francisco más de una vez alerta contra eso, tal vez con ejemplos más de otra época, pero que lamentablemente podemos siempre caer. Y por eso, salvo motivos muy graves, no puede no dar la absolución. Si un penitente expresa con verdad y seriedad sus pecados y su arrepentimiento,
no puede sino perdonar, porque no perdona a él, sino perdona a Dios. Lo que sí tiene que discernir que esas actitudes básicas y fundamentales se den, pero basta que él constate que se den para dar la absolución. Pero el sacerdote, la mediación de la iglesia del sacerdote tiene también una dimensión curativa. El sacerdote es juez, pero es también médico. ¿Por qué? Porque los pecados son como enfermedades que necesitan remedios distintos. Entonces, para poder curar, necesitamos poder expresar mi enfermedad. No basta entonces decir en general, como cuando vamos al médico usamos recién el ejemplo, tengo que expresar qué me pasa para que el médico pueda discernir qué remedio y qué tratamiento es el más indicado. También para ayudarnos a preservar nuestra salud y también para ayudarnos con el consuelo y los buenos consejos que necesitamos para salir adelante. Y por eso es importante también en la confesión, en este ministerio de la Iglesia, esta dimensión de la curación. Porque anima, y también cuando da la penitencia, el sacerdote tiene que intentar darla proporcional al pecado y a las fuerzas del penitente. Así como un médico no puede dar un remedio que mate al paciente. Y acá también les llamo la atención sobre esta dimensión sanadora de la penitencia. Es importante, muchas veces lo hacemos también por no complicar, simplemente rezar esto, algo muy básico, muy mínimo, pero qué importante es hacerlo bien. Y a lo mejor, si uno puede, agregar algo por parte de uno. Es decir, si uno sabe que faltó a la caridad, bueno, poner un remedio que ayude a fortalecer la caridad y a sanar lo que hirió. Si he pecado porque no he rezado, bueno, poner en la penitencia un propósito en esa línea. Siempre algo realista, no es que compremos nuestro perdón, pero sí manifestamos nuestro compromiso por crecer y por sanar la herida de nuestro pecado. Es importante también en este punto poder hacerlo bien. Y fíjense que ya cura, el hablar ya cura. El expresar lo que me pasa, muchas veces eso ya tiene una dimensión curativa. El reconocerlo, eso lo dicen ya las ciencias humanas. Pero atención, el sacramento no es terapia. La gracia del perdón sí cura, pero cura teologalmente. Vamos a volver un poquito sobre eso después. Entonces el sacerdote es juez, el sacerdote es médico y la mediación de la iglesia también tiene una dimensión de enseñanza. El sacerdote es maestro también en la confesión, aunque no sea doctor en teología, y no porque tenga que dar una clase en la confesión, pero sí a veces puede ayudar la confesión para ayudarnos a distinguir la gravedad de los pecados, si es alguien más serio o menos serio, para iluminar más allá de mis criterios subjetivos. A veces me parece que esto es así y a lo mejor en la confesión eso lo puedo matizar y lo puedo integrar mejor. También me ayuda a descubrir que yo cuando soy cristiano y el sacerdote cuando actúa como maestro, no actúa en nombre propio, sino en nombre de la iglesia. Por eso no puedo decir que está bien lo que el magisterio de la iglesia, la tradición de los santos, no es compatible con eso. No puede inventarse el bien o el mal. San Gregorio Magno tiene esa expresión tan bella que dice que el gobierno de las almas es el arte de las artes. Es decir, que es algo particularmente delicado y que no basta simplemente saber teología. Como el médico, el buen médico no es el que sabe de enfermedades, sino el que sabe diagnosticar y sabe curar en concreto a las personas. Pero esto supone entonces un conocimiento personal, implica un cierto tiempo. Esta dimensión, podemos decir, de iluminación de la confesión, no siempre se cumple en cada confesión. A veces es bueno poder hacerlo en alguna vez cada tanto, consultar la confesión o la dirección espiritual, pero no esperar cada vez que vamos a confesar una explicación o una charla particular. Y también en este tema algunos consejos prácticos, ¿no? Ante todo, no vamos a hacer exhibicionismo al confesionario o en el sacramento de la confesión. No soy el centro de atención, no voy a contar mi vida. Voy a
contrastar mi vida con la gracia de Dios. Entonces lo que importa es la gracia de Dios en mi vida. Dios en mi vida, no yo. ¿Mm? Y por eso no es un diálogo humano, un diálogo profesional. Y en eso yo distinguiría el ministerio de la Iglesia en la confesión del ministerio de la Iglesia en la dirección espiritual, por ejemplo. Aunque pueden darse, es bueno que se den relacionadas, pero no son lo mismo. Cuando yo voy a confesarme puede bastar unos pocos minutos, porque yo digo, hice esto, esto, esto. Me arrepiento. Una pregunta para entender bien, punto, absolución, penitencia. Puede bastar 5 minutos. A veces puede ser mejor un poquito más, pero no hace falta 1 hora. Eso será en un contexto de dirección espiritual, de acompañamiento personal, que hay que saberlo integrar, pero también distinguir. Por supuesto, en esa palabra del ministerio de la Iglesia, qué bien nos hace un gesto, una palabra de estímulo y de consuelo. Eso sí, eso es parte del ministerio de la Iglesia y la misma fórmula de absolución lo tiene. Te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Pero ese perdón y la paz no son algo psicológico, emotivo. Yo a veces puedo confesarme muy bien y salir igual y sentirme hasta desolado. No es un signo de una buena confesión sentirme caminando por los aires. Alguna vez nos puede pasar, pero probablemente pocas. Y probablemente a medida que crecemos en la fe, cada vez menos. La confesión, ese perdón y esa paz no son un tranquilizante psicológico, no son un consuelo, podemos decir, emotivo. Dios quiera que a veces tenga un componente anímico, pero el consuelo y la paz que nos vienen de Dios son el perdón. Es la raíz de mi inquietud y de mis miedos y de mi falta de paz. Pero para que dé todo su fruto, tiene que la gracia hacer su camino en mi corazón. No basta de un momento para otro. Por eso la conversión tiene un carácter global, vamos a decir que abarca toda mi vida. Y cuando el mal pasado es sanado en su raíz, en sus elementos más profundos, sin duda esto genera paz. Pero es una paz, vamos a decir, en la profundidad. Por arriba, y sí, seguirá habiendo alguna ola, seguirá habiendo perturbación, porque esa paz de la profundidad necesita todavía hacer su trabajo para que fecunde y transforme toda mi vida. Podemos decir que la paz que nos da la confesión, la absolución, es una paz que toca las raíces de mi vida y que tienen que alimentarse y tienen que fecundarse y ser trabajadas para que puedan manifestarse en toda mi vida. No confundamos entonces esa paz con un estado subjetivo de emoción. Muchas veces, al contrario, una buena confesión nos confronta con las cosas no tan bellas de mí y que me devuelven a la vida, y a la vida dura a veces. Pero a la larga eso da más paz. A la larga ese realismo de la fe, ese realismo que nos confronta con la fuerza de la gracia en mi vida, vale más que simplemente un consuelito, decir todo va bien y qué sé yo, pero que puede ser en el fondo muy superficial. Obviamente no lo buscamos por nosotros mismos, esa paz. Cuando la buscamos se nos escapa. Nosotros lo que buscamos es la verdad, el amor, la misericordia de Dios. Cuando los buscamos verdaderamente, no pueden demorar esa paz y esa luz del corazón. Por eso, cuando decía en un momento que cuando vivimos nuestra fe cristiana como conversión, estamos siempre de alguna manera preparándonos para la próxima confesión. Pero no por escrúpulo, no por ansiedad, no porque tenga que ser mañana o pasado mañana. En eso a lo largo de la vida encontraremos nuestro ritmo. Hay buenas prácticas con cierta confesión frecuente, pero dependen mucho de la edad, de la personalidad, de la situación de vida. A muchos les puede ayudar una confesión quincenal o mensual, a otros no, necesitan un poquito más de tiempo. En algún momento de la vida algo necesita algo hasta más frecuente. En eso no hay una regla absoluta. Lo que es importante es recordar que estamos siempre en camino y que cada confesión una y otra vez nos vuelve al camino del hijo pródigo, al camino del hijo que vuelve al Padre, un Padre que nos está esperando con amor. Y termino simplemente con una palabrita sobre esa fórmula final, y yo te absuelvo, yo te desato de tus pecados.
Yo corto los vínculos, te libero de ese mal. Fíjense, es fórmula como en el bautismo, ¿no? Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te absuelvo, te corto de tus pecados. El pecado nos ata, el pecado nos aliena, no nos permite ser quienes somos en verdad. Recuerden el relato del pecado original. Adán, ¿dónde estás? Es que Dios no lo veía. Uno se esconde. El pecado nos hace perder. Cuando volvemos a la gracia, volvemos a nuestro yo más verdadero. Adán se da cuenta que está desnudo. Estaba desnudo antes, pero el pecado lo descubre en su realidad, en su miedo de Dios. Cuando antes del pecado Dios se paseaba por el jardín en amistad con él. Después del pecado se siente temeroso de un Dios que lo amenaza. El pecado nos encierra en nosotros mismos, nos curva, como decían los padres. La gracia nos levanta, nos libera, nos hace recuperar esa dignidad, esa belleza de nuestra vocación. Por eso es tan importante recordar que Jesús viene para salvar. No condena, no acusa, sino que perdona y abre esa gracia para todos. Por eso, en esta peregrinación que les decía para cada confesión, me parece tan importante poder conservar siempre en el corazón el recuerdo de esa iniciativa de Dios, que es Dios siempre el que nos está esperando y Dios el que obra la gracia en nuestro corazón. Y cuando nos encaminamos al sacramento, cuando reconocemos nuestros pecados, recibimos esa gracia inmerecida, pero tan reconfortante y tan dignificante, que implica cortar, es decir, eso que pasó ya no pesa sobre ti. No anula el pasado, claro que no, es imposible, eso pasó. Pero eso que pasó ya no tiene poder sobre mí. Eso que pasó, al contrario, perdonado, se puede volver una herida gloriosa, se puede volver una ocasión de una amistad renovada con el Señor. Como cantamos casi escandalosamente en la noche de Pascua, feliz la culpa que nos mereció tal Redentor. También después de una confesión podemos dar gracias al Señor porque aún a través de nuestro pecado hemos podido experimentar con más fuerza, con más verdad, que Dios realmente nos ama y que el amor de Dios es lo más grande y que es capaz de crear y de renovar todas las cosas. Nos quedan 5 minutos, por lo menos, para alguna pregunta o algún comentario que alguno quiera hacer. Sí. Sí, si uno confiesa con honestidad todo lo que recuerda, Dios perdona todo. Dios perdona todo. Y por supuesto, a medida que vamos caminando en la gracia, vamos tomando conciencia de nuevos ámbitos que a lo mejor antes no me planteaba y bueno, los puedo plantear la próxima vez. Pero si yo no soy, nunca puedo haber hecho un pecado sin darme cuenta. ¿Todo muy claro o todo muy no claro? Sí, claro, sí, sí. Sí. No, por supuesto, siempre una palabra. Eso viene bien el ejemplo de Laura, porque significa que cuando para recibir el perdón, yo no puedo arrepentirme de haberle robado la mochila y sigo con la mochila de Natalia para mi casa. Si yo estoy arrepentido, tengo que devolvérsela. Si no, no estoy arrepentido. Entonces, eso es parte de lo que les decía, que el sacerdote, en la dimensión de juez, él tiene que discernir. A ver, ¿estás arrepentida? ¿Le has devuelto la mochila? ¿Estás dispuesta a devolvérsela? El tema es que la gran mayoría de las veces no podemos devolver. Cuando yo hice un gran lío en mi casa, no lo puedo reparar. O sea, volver es mucho más delicado cómo yo manifiesto mi arrepentimiento. En algunas cosas sí, yo la mochila la puedo devolver,
pero a lo mejor el disgusto, el daño que le provoqué porque le robé las llaves, el teléfono, no sé cuántas cosas, bueno, a lo mejor eso no lo puedo devolver. Entonces, ¿cómo lo podré hacer? No, tendré que rezar, tendré que manifestar un afecto. Por ejemplo, en los actos, las faltas de caridad, es muy difícil reparar. Entonces, por eso la penitencia que nos da el sacerdote intenta de alguna manera sanar esa herida, pero siempre es confiado en que el amor de Dios hace más. Que el amor de Dios repone y completa lo que nosotros no podemos hacer. Y nosotros manifestamos con nuestros pequeños gestos, con una oración, con un acto de caridad, con un pequeño sacrificio, expresamos nuestro deseo de sanar y de reparar dentro de nuestras fuerzas, pero confiando en que es Dios el que va a hacer la obra fundamental. Había otras preguntitas seguramente, pero habrá tiempo para seguir. No, la próxima vamos a cambiar de tema. Ya tenemos algunas sugerencias para la segunda parte del año. Los que puedan quedarse, los invitamos a un momento de oración, como todos los jueves, después las vísperas, y a los demás ya les haremos llegar. Y si tienen algunas propuestas de temas, me las hacen llegar para que armemos la programación para julio en adelante. ¿Tenemos alguna idea sobre el tema de Santo Tomás, la oración? Hay algunas cosas que hemos estado pensando.